Hola a todos, somos Juanita Incapié y José Tipismana y en esta ocasión vamos a darles un taller sobre conceptos básicos de debate y cómo utilizarlos. Juanita es debatiente de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario y yo de Sociedad Debate PUCP. De Colombia, ella, y de Perú, yo respectivamente. Brevemente, un resumen de lo que van a encontrar en este taller. Hemos dividido el taller en 7 partes, cada una relacionada a un concepto que creemos muy importante tener presentes al momento de tanto preparar casos, dar discursos, como adjudicar debates. Los puntos son 1, encuadre o framing, 2, modelo y contramodelo, 3, contrafácticos, 4, mecanismos, 5, engagement, 6, comparaciones y 7, delta. Este es un taller grabado, por lo que no hay espacio para preguntas de ustedes en este momento, pero vamos a dejar nuestros contactos por si quieren hacer preguntas sobre algo que no quedó claro o una duda puntual que tengan de un concepto de los que vamos a presentar. Entonces doy paso a Juanita para comenzar con encuadre. Listo. Entonces, ¿qué es encuadrar un debate? Para saber por qué encuadrar un debate es importante, hay que saber que los argumentos existen como en un, digamos, como en un cuadrante de un plano cartesiano. Entonces, los argumentos se evalúan por su veracidad, es decir, por la probabilidad de que algo suceda y por la importancia de que ese algo suceda. Entonces, un argumento es bueno cuando se ubica, digamos que en la mitad de ese cuadrante. Un argumento que es relativamente probable y relativamente importante. Entonces, cuando un argumento es bueno, cuando es probable que suceda y cuando tiene un impacto importante dentro del debate, el que eso suceda. ¿Qué hace el framing o el encuadre? Lo que hace el framing es explicar por qué el argumento es relevante. ¿Cómo hacemos que un argumento sea relevante? A través de la contextualización. Los debates ocurren en el mundo. El mundo es demasiado amplio. Lo que yo hago con un encuadre es literalmente mostrarle al juez qué parte del mundo tiene que mirar, cuál es la parte del mundo que es importante, cómo funciona esa parte del mundo y por qué esa parte del mundo es más importante que otras. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que yo modifique la mirada del juez hacia la parte que me conviene, sea porque en esa parte el mundo funciona como yo estoy caracterizando, sea porque en esa parte están los agentes que son más importantes para acceder a mis impactos, o sea porque en ese lado del mundo funciona el mundo como yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, como les estoy diciendo, que lo que hacemos en el encuadre es decirle al juez, mira hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, pues en los encuadres no hay verdad objetiva. Es decir, no hay un encuadre verdadero y un encuadre incorrecto, sino que hay encuadres competitivos. Y lo que yo hago con mi encuadre es explicarle al juez cuál es el encuadre más importante dentro del debate. En ese espectro de realidades, lo que podemos hacer es escoger el espectro que más nos convenga. Cuando yo logro hacer eso, es mucho más probable que yo empiece ganando el debate. ¿Por qué? Porque a través de mi encuadre convenzo al juez de la urgencia de la medida, porque a través de mi encuadre convenzo al juez de que la situación está demasiado mal, porque a través de mi encuadre convenzo al juez de que el actor más importante del debate son las minorías o que el actor más importante del debate es la OMC, lo que sea. Entonces, básicamente lo que yo hago con el encuadre es decirle al juez, tú tienes que mirar esta parte del mundo es la más importante. Si yo dejo mi caso sin encuadre, lo que hago es que para oposición sea mucho más fácil decirle al juez, no mires lo que primer gobierno te ha dicho, mira esta otra cosa. En contraposición, cuando yo ya le he dicho al juez por qué tiene que mirar hacia la derecha, ya oposición no solo se puede parar a decir, juez, mire hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque eso va a ser poco efectivo en términos de engagement. El debatiente de alta oposición ya no solo le va a tener que decir a la persona juez, mira a la izquierda, sino que le tiene que dar razones suficientes
de por qué mirar a la izquierda es mejor que mirar a la derecha. Es decir, efectivamente nos tiene que desencuadrar. Eso es mucho más pesado que simplemente abrir un discurso en alta oposición diciendo lo más importante es tal cosa. Cuando yo ya he dicho lo más importante es A, pues oposición muy difícilmente va a poder probar porque es más importante B. Eso me da control del debate, eso hace que mis argumentos sean más relevantes. Dale a la siguiente, tips. Entonces, ¿qué es importante? Saber que tampoco es que nos vamos a inventar el mundo utópico. Es decir, claro, nosotros podemos decirle al juez, mire a la derecha, pero no le podemos decir al juez, ignore todo el mundo o ignore cómo funciona el mundo. El framing o el encuadre que es persuasivo tiene que tener un contenido de objetividad. Es decir, tiene que tener cosas de cómo funciona el mundo en la realidad. Yo no puedo pararme a decir, no sé, si la moción es sobre abusos policiales, yo como alta oposición me puedo parar a decir, el abuso policial es una situación atípica. ¿Por qué no va a ser persuasivo? Porque una persona razonable promedio sabe que los abusos policiales no son situaciones atípicas. Entonces, claro, yo puedo estratégicamente usar contextos en los que el abuso policial es manejable, pero yo no puedo pararme a decir el abuso policial es mentira o el abuso policial es absolutamente atípico. Y los encuadres, como les venía diciendo, también se pueden utilizar para contraargumentar. Cuando gobierno no ha encuadrado el debate o cuando gobierno ha usado un encuadre que es injusto, yo puedo reencuadrar el debate y decir, mira, creo que cómo se ve esta moción no es efectivamente como gobierno te ha dicho, pero es súper importante entender que cuando yo hago ese tipo de cosas no se pueden ver como, digamos, encuadres competitivos. Es decir, gobierno me dice las personas son buenas y el encuadre de oposición es las personas son malas. Tiene que haber razones suficientes para pensar que es más probable que el mundo se vea como dice oposición para que la contraargumentación y el reencuadre sea efectivo. Vamos a ver ejemplos de encuadres y digamos cómo se materializa esto en la realidad de un debate. Entonces, la moción es, esta casa crearía escuelas LGBT. Probablemente el encuadre de gobierno va sobre cómo es necesario crear un espacio seguro para estas personas que sufren bullying y cómo este sufrimiento genera riesgos y peor calidad de vida para estas personas. Miren que ahí yo no estoy dando argumentos de por qué las personas están mejor, yo no estoy dando argumentos de por qué el Estado es más legítimo, yo simplemente estoy describiendo cómo funciona la vida de una persona LGBT cuando no existen las escuelas LGBT. ¿Cuál va a ser el encuadre de oposición? El encuadre de oposición es probablemente, mira, las personas LGBT igual tienen que convivir en la realidad, igual tienen que estar preparadas para una realidad intolerante, igual van a ser discriminadas fuertemente en diferentes momentos de su vida. Miren que ahí yo lo que estoy haciendo es, nuevamente, no estoy dando argumentos de por qué es peor la calidad de vida, no estoy dando argumentos de por qué generamos más tolerancia cuando hacemos que las personas LGBT convivan con las personas heterosexuales. No, literalmente lo único que estoy diciendo es cómo o qué es lo importante para la vida de estas personas. Y eso de entrada hace que mis argumentos sean más importantes. Y eso de entrada llama a que el juez se vea más persuadido cuando yo le diga al juez, es que crearles una escuela LGBT no significa que cuando vayan a salir de la escuela LGBT no les vayan a discriminar de manera sistemática. Miren que el encuadre sirvió un montón para avanzar, incluso antes de que yo dijera mi argumento sobre por qué esto no hace que seamos más incluyentes con las personas LGBT, ya el juez de entrada estaba pensando, claro, pero estas personas igual entran en una realidad súper desfavorable para ellas. Vamos a ver por último el ejemplo claro del encuadre de gobierno. El suicidio es la mayor causa de muerte en personas menores de 40. La comunidad LGBT+ es la más afectada en esta tasa, debido a que vivimos en un mundo lleno de intolerancia, donde la gente agrede y discriminan a otros por quienes son. Así, dejar a los jóvenes LGBTI+ en un colegio cualquiera equivale a la posibilidad de que se suiciden o sufran mucho. Yo ahí no he empezado a dar mis argumentos, pero ya el juez está probablemente convencido de que
es altamente probable que si no creamos las escuelas LGBT, las personas que pertenecen a este colectivo estén en demasiado peligro. Por eso es importante el encuadre, porque nos permite tener control y porque nos permite darle importancia a nuestros argumentos sin siquiera haberlos dicho. Bien, en esta parte vamos ya al segundo punto del taller referido a modelos y contramodelos. Antes de ver esos puntos en específico, hay un concepto importante que esclarecer, que es el fiat de la moción. El fiat básicamente es el poder que tiene el primer gobierno para asumir que la moción va a suceder. Vamos a dar un ejemplo para que se quede más claro. En la moción, esta casa crearía un Estado secesionista negro en los Estados Unidos, financiado por el gobierno. No se debe cuestionar la viabilidad de que la política pase la votación en el Congreso o en el Senado, porque la moción asume que eso es algo que va a suceder. En este caso, el fiat de la moción hace que el gobierno pueda asumir que es viable realizar o crear ese Estado secesionista. Lo que el fiat ya no cubre es, por ejemplo, que este Estado secesionista sea de alguna forma exitoso en el largo plazo o con una economía sostenible y próspera. Eso ya es parte de algo que debería aprobar gobierno y no está contemplado dentro del fiat que le otorga la propia moción. En relación a ello, oposición tiene el fiat, que es básicamente un recurso igual que el del primer gobierno para presentar un contramodelo que no es necesario si es que eres una oposición en una moción política, pero que en algunos casos podría ser beneficioso. Ahora, si se presenta un contramodelo, es importante que sea en función al mismo fiat que tiene gobierno. Es decir, no debería requerir muchos más recursos que el modelo que ya plantea gobierno para poder ser realizado. De la misma forma, si es que no requiere más recursos, pues tampoco sería una crítica válida el decir que esta contrapropuesta no sería aprobada, entre comillas, por el Congreso o algo similar. Una vez esclarecido qué es el fiat y qué es el off-fiat, vamos a ver cómo se aplica en modelos y en contramodelos. Básicamente, las mociones políticas, que es donde se aplica este concepto, requieren que el gobierno proponga un modelo, una política o un plan de acción. No es necesario que sea muy específico, pero sí es importante que sea esclarecedor y sobre todo estratégico. Básicamente, un modelo es una política que el gobierno debe defender y la política tiene que ser defendida por gobierno para ser implementada y oposición tiene que explicar por qué esta política no debería implementarse. Como mencioné hace un momento, no es necesario que oposición presente un contraplan. Podría oposición ganar el debate explicando los perjuicios de implementar la política y por esos perjuicios, cómo es que no debería implementarse. Ahora, la viabilidad puede ser asumida, como mencionaba hasta hace un momento, en tanto gobierno tiene fiat para ello, pero el modelo como tal, que es la puesta en práctica o en acción de dicha política, para ser persuasiva, tiene que ser realista. Es decir, no puede estar sustentada en cosas irreales. Un modelo que requiera que una cadena de sucesos muy poco probable suceda para funcionar es un modelo que no va a ser persuasivo y que probablemente sea injusto en el debate. ¿Cómo hacer un buen modelo? Hay varios pasos que seguir, pero aquí hay 3 de ellos. El primero es pensar en políticas análogas que se hayan implementado o que se implementan actualmente para, en función a esas políticas, tratar de sopesar la política que implica la moción. Número 2, pensar en cuáles son las alternativas de solución al problema de la moción y por qué la política que la moción te obliga a defender podría ser preferible a esas alternativas. Y número 3, pensar en posibles condiciones. ¿Por cuánto tiempo se implementará? Si, por ejemplo, es una política de austeridad económica en un contexto de crisis financiera, o si es que habrá excepciones, si es una política, por ejemplo, que afecta a una gran cantidad de la población. Nuevamente, esas son recomendaciones, no es algo que debería hacerse siempre al momento de pensar un buen modelo, pero son preguntas que
de formularse en el tiempo de preparación, probablemente nos ayuden a mejorar los modelos que presentemos. Ahora, ¿qué es un contramodelo? Así como gobierno puede establecer el modelo o el plan de acción en el primer ministro, oposición puede establecer el contramodelo en líder de oposición. Un contramodelo tiene que ser mutuamente excluyente con la política de gobierno, no porque el que no sea excluyente lo haga inválido per se, sino que el que no sea excluyente hace que sea muy difícil vislumbrar por qué ese contramodelo anula la política que propone el gobierno, porque intuitivamente podríamos decir, pues hagamos ambas. Y al final, el contramodelo de oposición termina por ser poco útil para los fines con los que fue presentado, es decir, ganar el debate. Ahora, una primera oposición que presenta un contramodelo tiene que explicar dos cosas importantes para ganar el debate a partir de ese contramodelo. Uno, por qué su política es preferible a la de gobierno, que es el punto más intuitivo. Y dos, por qué sería preferible adoptar su política y excluir la de gobierno, o no adoptar directamente la de gobierno. No solamente porque es mejor, sino porque al ser mejor también justifica que se ignore o que no se deba implementar la política que presentaba el gobierno. Otro punto importante es que un contramodelo altera la comparativa del debate, ya que ambos equipos de gobierno ahora deben comparar la política que defienden con el contramodelo y ya no con el status quo, que es lo que deberían hacer si es que, por ejemplo, no se presenta un contramodelo. Así, por ejemplo, baja de gobierno tiene que ser coherente con el modelo de alta de gobierno. Baja de oposición tiene que ser consistente con el contramodelo de alta de oposición. Un ejemplo, en la moción, esta casa prohibiría los símbolos fascistas y los símbolos comunistas. Si primera oposición dice que prohibiría solamente los símbolos fascistas, más no los comunistas, la comparativa del debate ha cambiado. Ya no es probar por qué es importante prohibir ambos, sino por qué es importante prohibir uno en particular. Es decir, la comparativa que tiene que ganar oposición ahora es la que acaba de establecer a partir del contramodelo, y su cámara baja tiene que ser consecuente con esa nueva comparativa que se ha establecido, porque es legítima y tiene el fiat para poder hacerla, en función a básicamente ser razonables. Es decir, si puedo prohibir ambos en gobierno, ¿por qué podría no prohibir solamente uno? Es decir, esa contrapropuesta cumple con los criterios. Sí, Juanita. Aquí hay algo muy importante y es la razón de ser de esto. Y la razón de ser de esto es la justicia. Es injusto que primer gobierno tenga que responder no solo a por qué su modelo es mejor que el contramodelo, sino que además de explicar por qué es mejor su medida que el contramodelo, tenga que explicar por qué su medida es mejor que el status quo. Miren que esto sería que el gobierno tenga que hacer dos casos en paralelo. Es absolutamente injusto porque aumenta las cargas de la prueba de primer gobierno. Similarmente a lo que pasa con si baja de gobierno cambia el modelo. Alta oposición no solo tendría que oponerse al modelo de primer gobierno, sino que oponerse preventivamente al gobierno, al modelo de baja de gobierno. Por justicia, por eso es que los modelos no se pueden cambiar en bajas, porque obligarían a que las cámaras se tuvieran que oponer o tuvieran que compararse no solo con una cosa dentro del debate, sino con dos, y eso prácticamente haría que el debate fuera demasiado difícil para las altas, porque tendrían que no solo responder al caso de primera opo, sino a todos los posibles casos que podrían salir en baja de oposición. Por eso es que siempre que hay un contramodelo, tiene que haber coherencia. Claro, hay casos específicos en los que el contramodelo es ardilla o muchas situaciones, pero en la mayoría de los casos, cuando hay un contramodelo y el contramodelo está bien hecho y es válido, baja de oposición tiene que casarse con el contramodelo, si no es un acuchillamiento, y la respuesta es, hay que ignorar todo lo que contradiga al modelo de alta oposición dentro del debate. Perfecto, sí, una aclaración muy importante y que creo que básicamente es útil para un punto que vamos a ver a continuación, que está relacionado con dudas que podrían surgir respecto a modelos y contramodelos. ¿Qué pasa si el modelo de primer gobierno es insuficiente?
baja de gobierno puede aclarar o expandir aspectos del modelo de manera legítima, siempre y cuando estos sean razonablemente esperables. Por ejemplo, que la política que defendía gobierno ya tiene otras políticas análogas que en el mundo actual funcionan de manera un poco más sofisticada que como lo presentó primer gobierno. Hay que tener mucho cuidado aquí. No es igual a cambiar el modelo siendo cámara baja, sino es expandirlo en tanto esta expansión pueda ser algo que se esperaba de cámara alta de gobierno. Un ejemplo, en la moción, esta casa legalizaría la prostitución, perdón, esta casa legalizaría el aborto. Alta de gobierno limita su modelo a decir que va a dejar de perseguir penal o civilmente a las personas que incurran en el aborto. Primera oposición se para y explica cómo es que básicamente el aborto es una decisión que no se debería tomar a la ligera, y una vez que tú cambies esto en las leyes, probablemente muchas personas o muchas mujeres en este caso van a hacerlo sin pasar por un procedimiento médico previo, por una cita psicológica, que es la que se tiene en algunos países que ya tienen este modelo, y otro tipo de procedimientos. Alta de oposición está asumiendo que el modelo de gobierno pues no puede cubrir ninguno de estos puntos, pero como es bastante intuitivo, pues una legalización podría implicar algo más que solamente el dejar de perseguir criminalmente algo. Y como el aborto es una política que ya se da en varios países y no es que se vaya a dar por primera vez, pues esta expansión del modelo es legítima, en tanto alta de oposición pues podría haberlo esperado independientemente de si salió o no, y esto reduce la chance de que una primera oposición, por ejemplo, pueda ganarle a un segundo gobierno, habiendo atacado directamente este punto que les digo que puede haberse explicado o se podría explicar mejor siendo una cámara baja. Igual, este es un tipo de situación que debería ser evitable en tanto hay un principio de justicia, como lo mencionó Juanita hasta hace un momento, pero es básicamente como una duda puntual si es que hay un caso en el que a ustedes les ha pasado esto para tratar de esclarecer eso. Dos, ¿qué pasa si alta de gobierno no presenta un modelo? Alta de oposición puede asumir el modelo más intuitivo que se habría propuesto desde el gobierno. Eso también está en el manual y la lógica es la misma a la que les mencioné con la pregunta anterior, que es lo intuitivamente razonable a partir de lo que la moción expresa. Tercer punto, ¿qué pasa si el contramodelo de alta de oposición no es válido? Es decir, por ejemplo, excede el fiat que tiene o no es excluyente con el modelo de gobierno, ¿no? Es decir, podría ser simplemente una parte más del modelo de gobierno. Si el contramodelo de alta oposición no es válido o está mal construido, o básicamente no cambia la comparativa del debate, pues al igual que como explicaba en la primera pregunta, baja de oposición no debería o no está obligado a seguir este modelo que, por ejemplo, requiere de un fiat mayor a el que tiene gobierno y por tanto no es un contramodelo legítimo en el debate. Es decir, baja de oposición podría ignorar el contramodelo si es que este contramodelo no es válido dentro del debate. No está obligado a seguir a su cámara alta en ese escenario en específico. Esas son dudas que podrían surgir de debates en particular con complicaciones al momento de explicar un modelo o un contramodelo. Creo que ahora seguimos con la parte de contrafácticos que va a hacer la Juanita. No sé si quieres hacer una aclaración ahora con lo de modelos o pasamos directo. Listo. Listo. Entonces seguimos con contrafácticos, que creo que es un tema controversial en el circuito, por decirlo menos. ¿Qué es? Primero, la pregunta álgida, y empecemos con la pregunta álgida, y es si las mociones de lamentar requieren necesariamente un contrafáctico. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo que hace una moción de lamentar es revisar un fenómeno o una situación en concreto en retrospectiva. Es decir, lo que hacemos cuando lamentamos algo es ver una situación en concreto que sucede hoy en día o que ha sucedido en el pasado
y decimos por qué nos gustaría que la situación en concreto no existiera. Como estamos hablando del pasado y como estamos hablando del beneficio de la retrospectiva, yo lo que tengo que decir es qué me gustaría que hubiese sucedido en su lugar. Y eso es el contrafáctico. Vamos a ver por qué esto es válido dentro de un debate. Y lo primero es, los contrafácticos son necesarios para las mociones de lamentar, pero son optativos en las mociones de oponer. ¿Por qué? Porque en las mociones de lamentar lo que les digo, estamos hablando de cómo funcionaba el mundo con una situación en particular y si nos gustaría que esa situación no hubiese existido. En las mociones de oponer, de lo que estamos hablando particularmente es si esto es bueno o es malo, si hay razones para decir no me gusta y si hay razones para decir sí me gusta, porque estamos diciendo oponer versus apoyar. En estas mociones no es necesario hablar de contrafácticos. Cuando el contrafáctico, y esto es como un tip para cuando somos adjudicación, cuando somos adjudicación nos tenemos que preguntar en las mociones de lamentar que construimos, ¿cuál es el contrafáctico? Si la respuesta es el contrafáctico es poco intuitivo, si la respuesta es el contrafáctico es difícil de lograr, la moción tiene que estar redactada a través de se opone, porque ahí gobierno no tiene la obligación de comparar qué habría pasado en el lugar de la situación de la que están hablando. Entonces, esta casa se opone a la colonización española. ¿Por qué? Porque probablemente para gobierno es muy pesado encontrar qué habría pasado si Colón no hubiese descubierto América. ¿Lo habría descubierto Portugal? ¿Lo habría descubierto los británicos? Es muy difícil de saber y es muy pesado para el gobierno explicar eso. Entonces, probablemente esa moción tiene que estar redactada como se opone, si realmente valoramos o no valoramos los beneficios de la colonización, a pesar de que probablemente esta moción esté cargada de entrada. Pero partiendo del hecho de que no estuviera cargada, pues sería mejor redactada en términos de oponerse. Ahora, ¿qué es un contrafáctico? Un contrafáctico es aquello que hubiese ocurrido si se retiró un elemento de la estructura de lo real o de la cadena de causalidad. ¿Qué habría pasado? Yo me lamento de que Juanita haya sido elegida como jefa de adjudicación de SEMUDE Virtual 2020. ¿Por qué me lamento? Porque, tonto tipis, porque probablemente si Juanita no hubiese sido elegida, habría sido elegida, no sé, Sebastián Dazo habría sido elegido. Y Sebastián Dazo tiene muchísima más experiencia que Juanita, tiene mayores nexos con el circuito anglo, puede tener mayores conocimientos que Juanita, mil cosas. Pero lo que pasa es que yo tengo que explicar qué habría pasado en el mundo y qué habría pasado en SEMUDE Virtual si no hubiésemos escogido a Juanita como la jefa de adjudicación. Diferente a esta casa se opone al nombramiento de Juanita como jefa de adjudicación. Ahí decimos, Juanita es una prepotente. Ahí decimos, Juanita no me contesta los mensajes cuando le pido feedback. Juanita usa demasiadas palabras en inglés. No sé, lo que quieran decir malo de mí. Pero ahí, miren que no tenemos que hablar de qué habría pasado en SEMUDE Virtual si Juanita no hubiera sido nombrada, porque simplemente estamos hablando de los beneficios o perjuicios de que yo tenga el cargo. ¿Qué dice Wikipedia sobre los contrafácticos? Según Wikipedia, no Juanita hincapié, porque el otro es una construcción en colaboración. Según Wikipedia, se denomina contrafactual o contrafáctico todo acontecimiento o toda situación que no ha sucedido en el universo actualmente observable por la investigación humana, pero que podría haber sucedido. Es decir, la situación o el acontecimiento fáctico o ¿por qué escogí poner esta palabra en la presentación? Creo que es que no hay un espacio. Fenoménicamente existentes son llamados por este motivo, algo ambiguamente actuales. Es decir, esto es algo que podría haber sucedido si no se hubieran dado las situaciones fácticas que realmente se dieron. Es decir, yo lo que tengo que decir es, si Juanita no hubiese sido elegida,
habría pasado esto en su lugar. Entonces eso me lleva a la siguiente diapositiva y es, los contrafácticos no me los puedo sacar del sombrero. Los contrafácticos no puede ser lo que a mí se me ocurra. Los contrafácticos tienen una carga y es que tienen que ser probados como posibles por gobierno. Es decir, gobierno no solo puede decir, si no existiera la narrativa de que todas las mujeres son bellas, no valoraríamos la belleza de las personas. Probablemente seguiríamos valorando la belleza porque somos personas que les gusta la estética, porque somos personas que valoramos la corporeidad. Probablemente entonces sí, no pensaríamos que todas las mujeres son bellas, pero pensaríamos que algunas mujeres son bellas, o pensaríamos que en contraposición a las mujeres los hombres sí lo son, o algo por el estilo, pero probablemente es muy difícil probar que ya no pensaríamos que la belleza existe. Y eso es súper importante porque ahí es cuando podemos perder los debates, cuando nos inventamos el mejor contrafáctico del mundo. Esta casa lamenta la narrativa de, no sé, la narrativa de que las personas ricas están ahí por merecerlo. Probablemente esto va a ser reemplazado por otra narrativa, pero no vamos a decir, yo prefiero un mundo donde no tengamos preconcepciones sobre las personas ricas. Probablemente este contrafáctico va a ser absolutamente desencuadrado por primera oposición, en la que va a explicar por qué probablemente por la forma en la que convivimos como sociedad estamos obligados a categorizar a las personas de entrada, porque es algo que nos ayuda a convivir socialmente, porque es algo que nos ayuda a protegernos en las dinámicas sociales. Entonces es altamente probable que igual tengamos categorizaciones sobre el valor moral de ser rico o no ser rico. Y en ese orden de ideas es poco probable que no tengamos categorías morales o no tengamos categorizaciones sobre los ricos. Es súper importante que el contrafáctico tiene que ser probado como probable. Hay 4 formas de ser un contrafáctico. Decir, a mí me gustaría que esto no existiera y ya. ¿Sí? A mí me gustaría un mundo donde esto no hubiera pasado. ¿Y cómo funciona ese mundo? O a mí me gustaría, en vez de que pensemos que ser rico es malo, que pensemos que ser rico es bueno. Es decir, que el contrafáctico sea absolutamente opuesto. Esa también puede ser. La tercera, el contrafáctico es una multiplicidad de alternativas que se interconectan. A mí me gustaría que no pensáramos que ser rico es malo, pero que pudiésemos entender que la riqueza es un factor arbitrario y en ese orden de ideas entendiéramos que lo que determina el valor moral de ser rico o ser pobre es lo que haces con la riqueza o con la pobreza que tienes. Mira que ahí no estoy diciendo, ser rico es bueno, sino que estoy hablando de que hay otras alternativas que están interconectadas con la riqueza. Y la última es, el contrafáctico es una alternativa análoga a lo que ocurre en el status quo. Entonces, esta casa lamenta la narrativa de que los ricos son malos. ¿Qué me gustaría más? Una narrativa en la que se hablara de que los ricos tienen un deber moral mayor a los pobres o algo por el estilo. ¿Y por qué esa narrativa es mejor o tiene mejores incentivos que la que genera la que se genera porque la narrativa es que los ricos son malos? Todas estas son probables. El punto es cuál me da mayor control del debate. Probablemente la que menor control del debate me da, es decir, a mí solo me gustaría que la gente no pensara sobre los ricos, porque oposición te va a explicar por qué la narrativa que reemplaza a esta es una narrativa mucho peor. Entonces, es súper importante entender que en las mociones de lamentar siempre tenemos que pensar cómo funcionaría el mundo en ausencia de esto. ¿Por qué? Porque las mociones de lamentar se ven en retrospectiva, se ven en lo que ha pasado en el pasado y nosotros no podemos hablar del pasado y esto ya es como, yo no sé, es como física cuántica o alguna cosa así bien loca, pero es como cuando tú cambias algo en el pasado, tú tienes que explicar cómo eso altera el futuro. Entonces tienes que explicar precisamente qué habría pasado en el lugar de lo que tú estás hablando, de lo que te lamentas. Y el ejemplo que yo pongo siempre es, esta casa se lamenta de estar dando este taller en este momento. ¿Por qué me lamento? Que podría estar viendo Pasapalabra, mi programa favorito. Entonces,
ahí lo que yo puedo hacer es precisamente comparar cómo se vería mi vida habiendo visto Pasapalabra hoy, en vez de vérmelo mañana repetido y todos los spoilers que voy a sufrir en el camino. Entonces, no sería lo mismo decir simplemente me lamento porque el taller es aburrido, porque tengo calor o por lo que sea, porque no estoy explicando qué habría pasado en lugar de dar el taller. Por eso son importantes los contrafácticos, porque ayudan a comparar qué habría pasado en el pasado y es por eso diferente la carga de la prueba en una moción de lamentar a oponer. Solemos tratarlas iguales. Cuando somos equipos de adjudicación no nos damos cuenta de esos matices. Creo que es importante que como circuito empecemos a construir sobre este tipo de cosas. Bien, ahora viene quizá la parte más breve de este taller, que es el punto sobre los mecanismos. Este es un concepto que básicamente apunta a algo que ya se sabe o que se ha utilizado por mucho tiempo, pero que no se ha sistematizado, que es el eje de probabilidades, que es lo que hablaba al inicio Juanita, de cómo es importante ver un argumento en un plano cartesiano, donde el eje X sea cuán probable es el argumento y el eje Y sea cuán relevante es el argumento. Un mecanismo va a contribuir respecto al eje de cuán probable es el argumento. ¿Por qué? Porque un mecanismo es una razón para demostrar la plausibilidad de una premisa, es decir, por qué aquello que acabo de afirmar es cierto. Un mecanismo puede estar basado en ejemplos, en evidencia, en razonamientos a partir de esos ejemplos o evidencias o incluso vivencias de la vida diaria que sean realistas. Es decir, un mecanismo no es más que una razón que tú brindas de manera persuasiva para tratar de probar que aquello que afirmas es cierto. Ahora, un punto importante de advertencia. Un mecanismo no prueba la relevancia de un argumento, es decir, solamente contribuye, como les acabo de decir, al eje de probabilidad. Sin embargo, el mecanismo genera el acceso al impacto y el impacto es en función, o bueno, el impacto es lo que apunta hacia la relevancia del argumento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un panel juzga una ronda, primero va a preguntarse si aquellos impactos que va a comparar en el eje de relevancia efectivamente han sido demostrados en el eje de probabilidad. Esto quiere decir que antes de proceder a comparar la relevancia de ambos argumentos, va a revisar si es que estos impactos que le dan relevancia al argumento están efectivamente probados. Aquí está la disyuntiva ya clásica sobre si un argumento con un impacto muy grande, pero con un análisis muy pobre, debería o no debería ponderarse por sobre un argumento con un impacto quizá no tan grande, pero con un análisis mucho mejor. En este caso, es el análisis lo que termina por primar por encima de un impacto muy grande no probado, y a partir de ello pueden también ver cómo un mecanismo contribuye, quizá no directamente con el eje de relevancia, pero sí contribuye a acceder a la propia relevancia o a los impactos que quieres probar a partir del argumento que estás escribiendo. Básicamente ese es un mecanismo, y si quieren ver cómo se mecanizan argumentos, hay varios talleres en internet que puedan revisar, pero básicamente todos van a versar sobre este punto y pueden encontrar muchos ejemplos. Listo. Ahora vamos a pasar con engagement, al menos que quieras saber algo sobre esto, Juanita. Todo perfecto. Entonces sigamos con qué es el engagement, que creo que también es como estas quimeras que tenemos en debate, como todo el mundo es, hace engagement, no hizo engagement, él sí hizo engagement, pero no sabemos muy bien qué significa el engagement. Entonces, lo primero es, el engagement es el involucramiento, o sea, primero esa es la traducción al español de engagement, y es involucrarse con el caso del otro. ¿Qué implica involucrarse con el caso del otro? Lo primero y lo más, elemental es responder al caso del otro. Pero este responder es, digamos que es compuesto por muchas cosas. La primera es escoger a qué material responder. Y esto es súper importante porque creo que una de nuestras falencias como debatientes, y es algo que nos pasa a todos, es que pensamos
en responder lo más fácil. O sea, como que uno está escribiendo y dice, esto es súper tonto, voy a responder a esto porque voy a sonar súper inteligente. O eso también pasa cuando hacemos puntos de información y es como alguien dice el carro es rojo y todos sabemos que el carro es azul y decimos, uy, voy a hacer un punto de información diciendo que el carro es azul. No, es innecesario. Todo el mundo vio que el carro era azul. Entonces, ¿qué implica involucrarse adecuadamente? Escoger estratégicamente a qué material responder. Y ese material tiene que ser el material más fuerte de la contraparte, el material que está mejor construido, el material que más sentido hace. ¿Por qué? Porque es el que le va a importar al juez. El juez no se va a fijar y no va a darle el gane a alguien por los errores que cometió. El juez le va a dar el gane a alguien por el material que tenía más sentido, que era más impactante del debate. Entonces, nos involucramos adecuadamente con un caso cuando escogemos el material más fuerte. Específicamente, generalmente, ¿cuál es el material más fuerte? El material que me contradice, el material que me ataca, el material que explica por qué mi caso es menos importante o porque mi caso es poco probable. Lo segundo, ¿cómo se hace la refutación o la respuesta para involucrarse adecuadamente? Tiene que haber una comparación directa o una contradicción directa, es decir, yo tengo que decir, esto no pasa, o esto es poco probable, o puedo decir, esto no es tan importante, o cuando lo comparo con mi material, es menos importante. Si la refutación es simplemente, pero puede pasar cualquier otra cosa, o, no necesariamente, que esta es la muletilla que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, ¿no? No necesariamente, no me ha dado suficientes mecanismos, también podría pasar esta otra cosa. Esas no son refutaciones que se involucren, porque no van a la lógica interna del argumento, no dicen por qué algo es más probable que otra cosa, no están explicando por qué la lógica tiene fallas, no están explicando por qué los mecanismos son insuficientes. Yo simplemente estoy haciendo una afirmación gratuita que dice no necesariamente o que dice no han mecanizado. ¿Vale? Si no han mecanizado, ¿cuáles son los que faltan? ¿Cuáles son los mecanismos que faltan? ¿Y por qué esos mecanismos no los van a poder probar? O porque su lógica tiene sentido, pero cuando entramos a comparar el daño que ellos traen con el daño que nosotros traemos, ¿por qué ese daño es más importante o menos importante? Y por último, para involucrarse adecuadamente, y creo que esto es un favor que le podemos hacer a las personas que nos juzgan, es explicar el fin o la conclusión de la refutación y es, ¿qué estoy haciendo con esta refutación? ¿Te estoy demostrando que esto no pasa? ¿Te estoy demostrando que esto no es tan importante como lo que yo digo? ¿Te estoy demostrando que es irrelevante dentro del debate? ¿Qué estoy haciendo? Las refutaciones pueden hacer demasiadas cosas en un debate y yo no puedo dejar al arbitrio del juez qué hizo mi refutación, porque entonces el control que yo tengo sobre lo que está haciendo mi caso en el debate y la importancia que tiene mi caso, no la estoy decidiendo yo, la está decidiendo el juez. Y es ahí cuando yo digo, no me entendieron. Es ahí cuando yo digo, no valoraron mi refutación bien. Pues probablemente debías decirle al juez qué estabas haciendo con esa refutación. Entonces, eso es otra parte importante del involucramiento. Decir, mira, ellos querían probar A, con mi refutación yo te estoy mostrando que no es A, sino B. El engagement o el involucramiento debe atacar el caso en sí mismo, debe atacar su encuadre, sus premisas implícitas y sus impactos. No puede ser simplemente atacar lo que se me dé la gana. Go tipis. Sí, solo una contribución a lo que Juanita se refería como refutación. Noten que es distinto responder con una negación a refutar un argumento, en negar ese argumento y decir que va a suceder otra cosa. Una respuesta es solamente decir esto no va a suceder y una refutación es decir no va a suceder esto, sino va a suceder esto otro. Es allí donde hay un mayor nivel de engagement todavía. Sí. Hay que tener mucho cuidado con las refutaciones competitivas, en los que yo digo es negro y el otro dice no es rojo. ¿Cuál? No lo sé. Entonces, siempre, y no estoy diciendo que las refutaciones competitivas estén mal hechas, solo que requieren un mayor nivel de análisis. Si gobierno ha dicho es negro y yo respondo es rojo, tengo que dar las razones por las que es rojo y no negro. No puedo simplemente decir no es rojo.
Dale a la siguiente, tips. ¿Cómo tener un buen nivel de engagement? Lo primero es, desde cada posición, intentar responder en la medida de la posible a toda la bancada. Y esto implica, uno, cuando somos baja, hacer refutaciones directas y explícitas al material de alta oposición y al material de baja de oposición por separado. Muchas veces intentamos agrupar las refutaciones que hacemos a alta oposición con las refutaciones que hacemos a baja de oposición. Esto no siempre es malo, pero siempre que lo hagamos tiene que haber una explicación primaria de por qué lo estamos agrupando. Y la explicación primaria de por qué lo estamos agrupando no puede ser el material es derivativo, porque nuevamente es una afirmación gratuita. La explicación tiene que ser los argumentos de alta de gobierno y baja de gobierno se basan en la misma premisa, que es tal. Yo la voy a refutar. Miren que ahí estoy explicando, uno, porque es derivativo y entonces estoy legitimando el agruparlas, y después explicando cómo refuto esa premisa que agrupa ambos casos. Si yo simplemente digo, voy a refutarlos juntos porque son derivativos, yo estoy dejando al arbitrio del juez si realmente son derivativos o no, porque yo no he explicado por qué lo son. Entonces es súper importante que si vamos a decidir agrupar los casos en un mismo caso, explique por qué es posible agruparlos, de dónde viene la derivación o de dónde viene la conjunción de los casos. En los casos en los que no sea posible, hay que hacer refutaciones a cada una de las cámaras. Alta de gobierno quería aprobar A, mi respuesta es tal. Baja de gobierno quería aprobar B, mi respuesta es tal. Ahora, esto es muy fácil cuando somos bajas, pero es un poco más, digamos, demandante cuando somos altas, porque no solo tenemos que refutar a alta de oposición, sino que tenemos que pre-refutar o preventivamente hablar sobre lo que va a salir en baja de oposición. ¿Cómo se ve eso? Uno, lo puedo hacer extendiendo la lógica de los argumentos de baja de alta oposición diciendo, mira, es probable que esto también pruebe este impacto y te voy a probar porque este impacto no es tan importante como lo que yo ya te he probado, o es probable que me respondan esto y mi respuesta a eso es tal otra cosa. La segunda forma de hacerlo es decir, el punto de información que ha hecho baja de oposición en el pasado implica que su caso va sobre A, B y C. Mi respuesta es A, B y C. ¿Para qué? Para intentar abarcar con nuestro caso las mejores posibles respuestas que pueden salir dentro del debate, incluso si no han salido todavía. Lo segundo, para tener un buen nivel de engagement, tomar buenos apuntes para no tergiversar a las personas. Creo que es algo supremamente importante y es, uno, mis apuntes, ¿qué tienen que buscar? Reflejar los mecanismos o la lógica interna de los argumentos, es decir, cómo se accede a los impactos que mi contraparte quiere probar. ¿Cuáles son las razones por las que esos impactos suceden? ¿Para qué? Para que yo pueda decir si esas razones son suficientes, insuficientes, irrelevantes, poco probables, lo que sea. ¿Sí? Pero si yo no copié las razones, pues probablemente no puedo responder directamente a las razones. Segunda, las conclusiones a las que llegan los argumentos. Y a esto se le llama en inglés los bottom lines. Es decir, ¿cuál es la conclusión última de este argumento? Puede ser que las personas sean más felices, puede ser que el Estado sea más legítimo, puede ser que haya más gobernabilidad, pero yo tengo que tener muy claro qué hace ese argumento dentro del debate para explicar por qué esa contribución al debate, porque el bottom line es eso, la contribución misma al debate, para yo explicar por qué esa contribución no es tan importante como la mía. Si yo no puedo atacar los mecanismos, que es lo que es el eje de la veracidad, como les decía Tipis, pues tengo que atacar el eje de la relevancia, tengo que atacar las conclusiones, es decir, porque las conclusiones no son tan relevantes o porque comparadas con las vías no son importantes. Esas son las dos cosas que tienen que estar muy claras en mis notas. Y por último está el principio de la misericordia y es hacer incluso sís, incluso cuando no son necesarios, incluso cuando las cosas no están probadas. El mayor nivel de involucramiento se da
cuando yo digo, vamos a partir de que tú probaste tus bottom lines, vamos a partir de que probaste tus conclusiones, de que probaste por qué las personas eran más felices. Voy a entrar a ponderar. ¿Por qué es bueno ese nivel de involucramiento? Porque yo no sé si en futuros discursos van a acceder al impacto. Y como yo solo refuté los mecanismos del impacto, pero no refuté el impacto en sí mismo, si hay nuevos mecanismos para acceder a ese impacto, yo no voy a ganar el debate, porque no ponderé el impacto. Entonces, siempre el principio de misericordia nos lleva al cielo. Y entonces es, claro, la misericordia, lo que podríamos verla en un principio, decir como, la misericordia es buena porque somos buenos con los demás. No, la verdad, la misericordia es buena porque nos lleva al cielo, porque nos ayuda a ganar el debate. Entonces, por eso es bueno el even if, por eso es bueno hacerlos incluso sis, porque puede venir alguien más dentro del debate y probarlo. O incluso si yo soy látigo de oposición, puede que el juez crea que igual lo probaron. Yo no tengo control sobre qué cree el juez y qué no cree el juez. Entonces tengo que hacer de cuenta que lo creyó y ponderar. Último, un ejemplo de mal engagement. Entonces, tipis, dale. Entonces, un ejemplo de mal engagement. La moción es, esta casa considera que debería obligarse a los sacerdotes a casar a parejas homosexuales. Gobierno dice que esto debería hacerse porque así la libertad de las personas homosexuales se maximiza. Y estas personas, a pesar de lo que puedan sufrir, están dispuestas a casarse. Es decir, a pesar del backlash, a pesar de la discriminación, a pesar de la intolerancia, estas personas están dispuestas a casarse. Estas personas están en conocimiento de las situaciones que pueden sufrir y por ende tienen el derecho a casarse. ¿Cuál es una respuesta mala de oposición? Y aquí es una respuesta que es, digamos, literalmente negar el análisis que ha hecho Alta de Gobierno. Opo 1 dice, no debe hacerse porque van a sufrir discriminación. Ojo, porque es que Primer Gobierno ya te ha explicado por qué están dispuestas a afrontar esa discriminación y porque incluso con esa discriminación valoran más su libertad. ¿Cuál es una respuesta que se involucra adecuadamente con que las personas están dispuestas a sufrir esa discriminación o ese backlash? Una respuesta que diga, no se le debería permitir a las personas involucrarse en tales situaciones de discriminación porque no están seguros de, uno, en qué escala se puede dar esa discriminación porque su capacidad de pensamiento y su capacidad de prevención es reducida, y dos, porque en el largo plazo esto puede generar situaciones de discriminación que no podían prever o que no podían ponderar de manera efectiva en el largo plazo de su vida. Y en ese orden de ideas, incluso si están dispuestas, lo que pasa es que su capacidad de prevención no es lo suficientemente fuerte como para que en efecto estén consintiendo toda la discriminación que van a sufrir. Yo ahí no estoy diciendo, es que las discriminan. Estoy diciendo, el consentimiento está viciado por el largo plazo y por eso es que no vale. Miren que ahí me estoy involucrando con la lógica interna de por qué esa prevención que gobierno dice de que están dispuestos a sufrirlo no es suficiente en el debate y no es probable que se materialice en la realidad. Bien, ahora vamos a la penúltima parte de este taller que va sobre comparativas o comparaciones y vamos a responder una pregunta fundamental que es básicamente ¿qué es una comparación? ¿No? Básicamente es comparar dos o más cosas diferentes y decir cuál de esas dos cosas es mejor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es muy fácil dar a los jueces, o a las personas jueces, perdón, una larga lista de cosas buenas y malas sin decir cuál debería importar más. El problema con esto es que hacer eso en específico no es suficiente. Hay que comparar los impactos del argumento propio versus los impactos del argumento contrario y a partir de ello explicar por qué es que nuestro argumento se pondera por sobre el argumento de la cámara contraria. Para esto es importante impactar. Por ejemplo,
decir que X o la política Y resultará en desilusión con las instituciones estatales suena a que es algo malo, pero no sabemos cuán malo realmente es. En cambio, si nosotros decimos, debido a que las personas están desilusionadas con el Estado, recurrirán al vigilantismo y harán cosas malas como justicia por mano propia, pues allí el impacto es mucho más claro y suena más importante. Noten la diferencia en ese punto. Ahora, una vez que entendemos qué es comparar y cómo se puede realizar un impacto, vamos a lo siguiente, que es ser comparativo. Ser comparativo es evaluar los impactos que trae cada bancada y tratar de ponderar por qué los propios son los más importantes o el más importante, perdón. Por ejemplo, si la moción es esta casa obligaría a todas las personas a vacunarse, oposición podría pararse y decir no debería hacerse esta política porque viola de manera irreversible y brutal la autonomía física de una gran cantidad de individuos que no ha dado su consentimiento para que eso suceda. El gobierno responde lo siguiente. Incluso si compramos el análisis utilizando una de las formas de hacer engage que Juanita acaba de mencionar, el único daño es que un pequeño número de personas se molestará debido a una violación abstracta de su autonomía corporal. Comparando esto con los daños que tenemos, si hay gente que muere o enferma gravemente por no estar vacunada, pues las razones de oposición no se sobreponen. Se dan cuenta cómo aquí se ha comparado ambos impactos, incluso asumiendo el análisis del argumento que presenta oposición y tratando de explicar por qué igual es más importante el vacunar a las personas, en tanto el impacto que generaría el no hacerlo es mucho mayor en términos cualitativos, es decir, habría gente muy mal, mientras que no sabemos cuán mal estarían las personas que, por ejemplo, sufren violaciones a su autonomía física de manera abstracta. Bien, otro punto importante es, ahora que ya sabemos qué es ser comparativos, cómo no se es comparativo o cuándo no se está haciendo lo suficientemente comparativo, ¿no? Para eso es primero importante esclarecer que si un impacto es cierto, o sea, si está bien demostrado y el eje de probabilidad pues está cumplido, pero si es cierto para ambos lados, probablemente no importa mucho. Aquí viene la lógica de lo simétrico y lo asimétrico. Un punto simétrico es un punto que se da por igual en ambos lados. Un punto asimétrico es un punto que se da de manera desigual en uno de los dos lados. Y es en esos puntos asimétricos donde deberían estar los argumentos y los impactos de esos argumentos que vamos a querer demostrar para tratar de ganar el debate. Un ejemplo. Si la moción es esta casa lamenta la narrativa que asocia el sufrimiento con el crecimiento personal, gobierno dice, solo en mi lado de la casa la gente huye del dolor. Eso es un beneficio exclusivo del contrafáctico que presentamos. Eso quiere decir que el primer gobierno básicamente asume que un mundo donde esta narrativa no hubiese sucedido, pues sería un mundo donde las personas verdaderamente no buscarían el dolor y no estarían propensos a en tanto creen que está asociado directamente con el crecimiento personal o que va a repercutir positivamente en ellos. Oposición responde lo siguiente. En cualquier lado del debate las personas huyen de dolor porque a las personas no les gusta sufrir. Esa es una idea bastante intuitiva y que responde cómo es que este beneficio no es un beneficio exclusivo ni tampoco es un punto simétrico que esté en favor del gobierno. Es decir, es un punto poco comparativo en tanto sucede en ambos lados de la Cámara y el impacto que conlleva pues no es significativamente propio de el contrafáctico que defiende. Ahora, si se explica con matices en gobierno cómo es que hay más chances de que eso suceda y por qué ese aumento de las chances de que eso suceda es importante o valioso en la comparativa del debate, pues esa línea de gobierno es comparativa o tiende a ser más comparativa a que cómo está presentada actualmente. Pero hasta este punto, como hemos visto en el ejemplo, pues tiene ese problema. Ahora,
¿Cómo establecer una comparación? Aquí hay un punto importante y es que las comparaciones son contextuales, es decir, las cosas varían en importancia según el debate y el choque del que se hable. Probablemente van a haber varias métricas y criterios de comparación en distintos talleres que son valiosos. La cuestión está en que no es que todos esos criterios se puedan aplicar en la misma medida y con la misma efectividad en cualquier debate, sino es que va a depender del contexto en el que sean aplicados. Y básicamente eso nos lleva al segundo punto, que es el depende. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les pregunto qué es mejor, una silla o un lapicero, probablemente la respuesta que ustedes me den es depende. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo que necesito es juzgar o tomar notas de mi clase, probablemente me ayude más un lapicero. Mientras que si lo que yo quiero es ver una película, probablemente me ayude más una silla, porque quiero sentarme para ver la película, y el lapicero porque quiero tomar apuntes en la clase. Entonces, como se dan cuenta, pues en principio no tiene mucho sentido el tratar de decir que es mejor una silla o un lapicero sin tener en cuenta el contexto. De la misma forma, una comparación que no tenga en cuenta el contexto y la situación del debate en la que se encuentra probablemente suene igual de extraño. Por eso es necesario encuadrar los impactos en un contexto que vaya más allá de las suposiciones predeterminadas de cosas que son buenas y que son malas. Esto está directamente relacionado con el punto de framing que explicaba Juanita. Por ejemplo, si pruebas que lo más importante del debate está en las afectaciones que pueda tener una política en la gente pobre, en tanto son los sectores más vulnerables, los más desprotegidos o en quienes impacta cualitativamente en mayor medida, pues probablemente lo que vas a lograr es que si tus argumentos apuntan hacia probar cómo es que esos actores relevantes van a estar mejor, tienes más chances de que al momento de comparar este argumento con un argumento que apunte a otro agente que quizá no está justificado de la misma forma como importante, igual de importante o más importante que la gente que acabas de caracterizar con el framing de por qué es más importante la gente pobre, pues es probable o es mucho más probable que vayas a ganarle en función a ese criterio. No sé si quieres agregar algo, Juanita, o vamos con el delta. Esa es la parte especial del taller. Bueno, el delta es algo muy sencillo y yo creo que es uno de los múltiples anglicismos, aunque técnicamente esto no es un anglicismo, es un término químico. Es un griego, no, es griego. El delta es una letra griega. ¿Cómo se diría esto? ¿Un grieguicismo? Bueno, una de las múltiples adaptaciones que ha hecho el mundo del debate a términos que, pues, o pertenecen a las ciencias sociales, en este caso, pertenece a la química o la física, y es el grado de cambio que hay cuando, pues, técnicamente es las matemáticas, ¿no? Pero entonces es el cambio marginal de algo. Eso es el delta, que generalmente es un triangulito. Así lo vemos en las fórmulas matemáticas. ¿Qué es el delta? Es un recurso retórico que busca explicar cuál es el cambio marginal o comparativo que ocurre en un debate. Es decir, antes, cuando empezamos en un debate, yo siempre digo que los debates son movimiento. Y cuando empezamos un debate, el gobierno te va a decir, mi cambio marginal es este, y tú vas a decir, listo, voto por gobierno. ¿Cuál es el trabajo de oposición? Llevarte a su campo. Es decir, no, el cambio marginal se da de mi lado de la casa y tú te corres hacia el lado de oposición. De eso se trata debate, de que te arrastren de un lado a otro. Debate es como si las personas que hacen parte de los equipos estuvieran jugando a jalar la soga y entonces tú, como juez, te ves persuadido hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué implica el delta? Ese movimiento. ¿Cómo cambia marginalmente el status quo? Lo único que es una economía del lenguaje, porque en vez de decir yo el cambio marginal en mi lado de la casa o los beneficios marginales de mi lado de la casa, simplemente digo el delta es tal cosa. ¿Y qué es el delta? Lo que yo tengo que ponderar. Gobierno probablemente me prueba que las personas son marginalmente más felices, o sea, su delta es la felicidad. El delta oposición probablemente es
que el gobierno ahora tiene menos dinero para invertir en otras cosas. Entonces yo voy a ponderar qué es más importante, la felicidad o que el gobierno tenga menor margen de acción o menores posibilidades de invertir. Dependiendo de lo que pasó en el debate, dependiendo de las comparaciones de las que les hablaba Tipis, dependiendo de las priorizaciones que hayan ocurrido en el debate, pues probablemente el juez va a tener las posibilidades de escoger cuál es más importante. Como los debates se ganan probando que el mundo es relativamente mejor o peor que el status quo o mejor o peor que la comparativa específica que hemos puesto en el debate, el delta lo que nos ayuda es explicitar beneficios o perjuicios. Pero el hecho de que digamos delta en el debate no dice que vayamos a ganar, el hecho de que alguien haya dicho delta y la otra persona no haya dicho o explicitado su delta, no implica que necesariamente, como fuimos explícitos, ganamos el debate. No, lamentablemente ganar debates no es tan fácil. Entonces, pues digamos que lo que es el delta, y es importante decirlo porque digamos que en el presente muchas personas lo están usando, pues sí es importante explicarlo y explicar su utilización, pero pues no tiene un valor en sí mismo, no hace que un discurso sea más persuasivo en sí mismo, pero sí es digamos que es algo que facilita el dar discursos porque ayuda a que todos tengamos un mismo parámetro y una misma forma de abordar los debates, y eso hace que probablemente entonces ya nuestro debate no sea sobre recursos retóricos, sino sobre el contenido y cómo ese contenido se prioriza sobre otro. Esa es la importancia, digamos, de la economía del lenguaje y los recursos retóricos que adoptamos todos dentro de nuestros debates, y es hacer que los debates no se definan por recursos retóricos, sino por el contenido, y eso probablemente se da cuando todos tenemos un framework similar del cual podemos todos trabajar para que el debate no se trate de entendernos entre nosotros, sino a partir de los entendimientos que ya hemos construido, cómo logramos probar nuestros argumentos y cuál es el contenido que traemos para eso. Y digamos que creo que ese es todo nuestro taller. Muchísimas gracias por visitarnos y por escucharnos este tiempo. Como Tipis les dijo, creo que ya nuestros números son bastante públicos. Si todavía no tienen nuestros números, creo que los pueden encontrar fácilmente con alguna persona del mundo del debate. Nos pueden escribir con alguna duda y estamos pues, supremamente prestos a resolverla. Ojalá este taller haya sido de mucha ayuda. Éxitos en Semude.